Amén. Hermanos, en la noche, en el servicio, en la tarde, vamos a celebrar la Santa Cena. Y no la Santa Cena, el bautismo. Y gloria a Dios, ayer yo estuve un poquito tiempo con las mujeres y recibí una grande bendición. Y gracias a Dios por el poder de Dios a sanar los corazones quebrantados, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de una relación real con Cristo Jesús. Si vamos a ser bautizados, necesitamos tener una relación vital con Cristo. Yo prediqué miércoles en el servicio en inglés acerca de una relación real o vital. Y en este servicio yo quiero hablar para preparar nuestros corazones. Tuvimos un bautismo en la mañana en inglés porque la familia vinieron de Arizona, de Phoenix, para estar en el servicio y tenían que regresar, pero en la tarde, tanto en inglés como en español, vamos a tener más bautizos y gloria a Dios. Pero hermanos, y estamos enfocando mucho en nuestra iglesia en la oración. Y si vamos a orar, necesitamos tener una relación real con Cristo Jesús. ¿Cómo es posible orar con poder si no conocemos a nuestro Dios? Si no tenemos una relación vital con Jesucristo. Entonces, vamos a estudiar. Y la la lectura es Juan capítulo 3, pero yo voy a leer en Juan capítulo 2 y vamos a ver que esta es una historia. No voy a predicar de la purificación del templo, pero voy a comenzar porque todo está conectado. De capítulo 2 y luego capítulo 3. Especialmente la purificación del templo y luego lo que Cristo dijo acerca de la resurrección y acerca de Jesús conoce a todos los hombres. Entonces, Juan capítulo 2, verso 13. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Esta es la primera vez y va a subir 3 veces y celebrar la Pascua la última vez, pero llegando, dice versículo 14, halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Es interesante, atacando el problema y no a las personas. Es que muchas veces cuando nosotros tengamos enojo, nosotros siempre atacando a la persona. Pero hermanos, hay una razón y normalmente no es la persona. Hay veces que el esposo con su esposa y hay mucho amor, pero hablando, enojando. ¿Y por qué? Atacando a la persona en lugar del problema. ¿Cuál es el problema? Un niño posiblemente tenía un accidente con leche y leche está en el piso y todos enojados y atacando a la persona, la niña o el niño o la esposa, el esposo, pero el problema es leche en el piso, ¿verdad? ¿Y por qué no usar la energía para atacar la leche y limpiar la leche que hablar mal de nuestros hijos o de nuestro esposo o esposa? Es que el enemigo siempre enfocando el enojo a la persona. Cristo Jesús siempre enfocando el enojo al problema.
Este es algo muy importante, aprender acerca del enojo. Es que acusando, atacando a la persona va a tener mucha dificultad, pero perdonando y usando energía que el cuerpo produce, es que es Dios preparándonos, ayudándonos a atacar el problema, ganar la victoria, no atacando a la persona. Y muchas veces con ganas atacando a la persona. Pero noten que un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y a las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Está diciendo que estas monedas no deben estar aquí porque estaban robando a los pobres, estaban robando a los gentiles, que llegaron, recibieron la circuncisión como adulto muchas veces, sufriendo mucho y abusando a los gentiles, prosélitos. Qué horrible, ¿verdad? Porque son de diferente raza, que no nacieron. Es que, ¿cómo es posible tener algo, una religión en esta manera? Es que las personas religiosas atacaron a Cristo porque Cristo atacando a su hipocresía. Necesitamos vigilarnos de hipocresía. Es fácil criticar, juzgar a otras personas. Pero Cristo, el problema es las monedas cambistas en la casa de Dios, en la corte de los gentiles, abusando a los pobres que no tienen mucho dinero y cobrando extra. Qué triste, ¿verdad? Abusar a los pobres. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El mensaje de Gary Maxwell, que tenemos un Dios que su nombre es celoso, celoso. El celo de tu casa me consume. ¿Y por qué nosotros no tenemos celo de la casa de Dios? Nosotros somos el templo de Dios, pero este edificio llamamos ¿qué? Templo, el templo. Amén. Es un lugar para reunir con el Señor, experimentar su presencia en nuestras vidas. El edificio no tan sagrado, pero el lugar puede ser otro lugar, pero es que nosotros reunidos en el nombre de Cristo para adorar a Él, y es buen lugar. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y noten, hermanos, que Juan está hablando de las señas o señales de Cristo Jesús. ¿Qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Cuando los fariseos, los saduceos, ellos pidieron señal, Cristo dijo que la única señal que ustedes van a recibir es Jonás, que es un cuadro de la resurrección de Cristo. 3 días en el pez, y es interesante, vomitó a él después de 3 días, y la muerte, Cristo en la tumba, y en el tercer día vomitó la muerte a Jesucristo por el poder de Dios. Hermanos, este es el evangelio que nosotros predicamos. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos
se acordaron que había dicho esto y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dice, sus discípulos se acordaron que habían dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, debemos tener confianza en que la escritura, la palabra de Dios y también la palabra que Jesús había dicho. Oh, hermanos, si queremos ir al cielo tenemos que creer. Creer en Jesús y su palabra, lo que Él dice. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor. Ayúdanos a entender el Evangelio. Esta noche vamos a ver otro símbolo en el bautismo. Vamos a ver la muerte y la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Es el Evangelio que predicamos, es el primer paso en la vida cristiana, profesando que hemos creído en el Evangelio y tenemos un buen símbolo del bautismo. Es que enseñándonos que necesitamos morir a nosotros y sepultarnos y no más de nosotros, sino levantado la resurrección en nosotros, vida nueva, regeneración en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por el Espíritu Santo, renovándonos, cambiándonos. Y gracias por esta historia de Nicodemo. Ayúdanos a recibir la palabra y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Estoy predicando una serie de mensajes acerca de una relación vital con Cristo Jesús. Vamos a continuar el estudio en algunos servicios, no todos, porque queremos enfocar también en la lectura bíblica que estamos leyendo en los grupos pequeños, pero también en nuestra iglesia. Y voy a continuar predicando, pero hoy yo quiero hablar de Jesús y Nicodemo. Y es buen día para enfocar en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué tenemos que creer para ir al cielo? ¿Qué tenemos que hacer? Y hermanos, hay muchas ideas, pero necesitamos recibir lo que dice la palabra de Dios. Es que cuando ellos pidieron señal de Jesucristo, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Limpiando, purificando el templo. Jesús respondió, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Siempre es la historia de Cristo Jesús. Ustedes van a crucificarme. Voy a ir a Jerusalén, voy a sufrir, los líderes van a crucificarme, yo voy a sufrir y en 3 días voy a resucitar de entre los muertos. Él viviendo el evangelio que predicó. Empezó predicando acerca del reino del cielo. ¿Cómo es posible entrar en el cielo? ¿Cómo es posible ir al cielo? Y Cristo Jesús aquí en Juan está enseñándonos el evangelio. En capítulo 1 tenemos algo, yo pienso que es bien clarita. Dice, hablando de Cristo Jesús como la luz del mundo. Y dice versículo 10, y el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. ¿Qué es vida eterna, hermanos? Es conocer a Jesucristo. El mundo no le conoció, pero nosotros conocemos a Él. Conocer con intimidad. Es que en la relación entre hombre y mujer, en la familia, en la pareja que está hablando de conocer, esta es la palabra, conocer con intimidad, y el fruto es nacimiento de un bebé.
El mundo no le conoció. ¿Cuál es la diferencia entre las personas bautizadas y las personas no bautizadas? Los que no conocen a Cristo no deben bautizarse. No creemos en el bautismo de niños, de bebés. La única manera que yo como un pastor bautista voy a bautizar a una persona es como Adela Slayton. Después de ver la obra de Dios en su esposo, también ella recibiendo a Cristo Jesús, y ellos dieron a su niño el nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Tenían dos niños sin la presencia de Dios en su relación, y luego después de recibir a Cristo, ella había dicho que, y me acuerdo que sí, yo voy a bautizarme, pero necesito, y gracias a Dios, cuando tenía Emmanuel dentro de ella, su niño, su hijo, con el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros, tuve el privilegio de bautizar a ella y su niño, Emmanuel. Pero he visto fotos de Emmanuel en su bautismo. Amén. Porque como en el vientre de su mamá no tiene poder. Pero gracias a Dios, hermanos, que es la manera de nosotros. Sí, es posible bautizar, pero es un bebé en mamá. Y no sabemos, hay veces que no sabemos. Pero en el caso de ella sí. Pero hermanos, aquí dice, a lo suyo vino, Juan 1:11, y los suyos no le recibieron. Hermanos, conocer a Cristo significa recibir a Cristo. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí es el versículo, hermanos. A todos los que le recibieron. Si usted va a ir al cielo, tiene que recibir a Cristo Jesús. Tiene que recibir a Él como está presentado el Evangelio de Cristo. 1 de Corintios capítulo 15, debe estudiar. Habla de su muerte, de acuerdo, conforme a las Escrituras. La sepultura y la resurrección. Exactamente lo que dice la palabra. Y este es el evangelio que predicamos, que tiene poder para cambiarnos, tenemos que recibir. Y dice que si nosotros retrocediendo es que realmente no continuando, y dice que probablemente no es algo real, es que conocer a Jesús, recibir a Jesús. Y a todos los que le recibieron, a los que creen, que recibir, creer. Tenemos que creer en su nombre. ¿Cómo es posible? Si no creemos en Él, ¿cómo es posible recibir? Entonces, tres palabras, verbos muy importantes. He predicado estos verbos. Conocer, recibir, creer. Y otra palabra, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es que hay nuestra responsabilidad conocer, recibir, creer. La responsabilidad de Dios, poder para hacer algo, de ser hechos hijos de Dios. Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que, es que vamos a tener a un bebé, pero no sabemos.
Hay veces que sí, hay veces que no. Tenemos Misael, pero tenemos otro Misael con nosotros. Y me acuerdo que Luciano y Elisa no han tenido un hijo ni hija por muchos años. Y llegaron aquí en Hopeville y gloria a Dios, la bendición de Dios aquí en este lugar. Y nació este niño. Y gloria a Dios por su vida. Hemos escuchado parte de su testimonio, pero es que proveyendo grande bendición en la vida de sus papás. Un cristiano. Y nacer de sangre o de la voluntad de un hombre es algo, pero nacer de nuevo, nacer espiritualmente es otra cosa. Entonces es nacimiento físico, pero estamos hablando de algo real, nacimiento espiritual. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y qué? Versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. ¿Cómo es posible describir un cristiano? Tenemos la plenitud de Dios en nosotros. Wow. No un poquito. Muchos dicen, oh, pastor, no estoy listo porque no tengo mucho de Dios en mi vida, yo quiero esperar. Y yo entiendo, pero hermanos, si la realidad es, sí, tenemos la plenitud de Dios en nosotros o no. ¿Hemos recibido a Cristo o no? Muchos dicen, oh, yo tengo un poquito, pero necesito aún más. Y todos nosotros necesitamos más y más. Yo prediqué de este tema que encontramos más y más. Es que hay más de Dios. Pero, hermanos, la plenitud de Dios es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Necesitamos tener conocimiento de Él. Necesitamos creer en Él. ¿Quién es Él? ¿Qué es Dios? El verbo, Dios, el verbo es Dios. Este verbo fue hecho carne. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y gracias a Dios hemos recibido a Él y tenemos vida eterna. Pero en este pasaje hay otra explicación. En Juan capítulo 2 y verso 23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué hicieron? Creyeron. Viendo las señales que hacía. Hermanos, ¿cuál es el propósito de las señales? Es enseñarnos, mostrarnos que Cristo Jesús es el verbo hecho carne. Es para darnos evidencia que este es el Mesías prometido. Este es Cristo Jesús. Entonces, cuando ellos vieron las señales, están diciendo que yo creo que Él es Mesías, nuestro Mesías, que significa nuestro Señor y Salvador. Muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía que somos pecadores, que nacimos en este mundo como pecadores.
Es que Misael es un amigo mío, yo tengo buena relación con él, pero cuando él nació, aunque tenía mucho respeto, sus papás enseñándolo bien y todo esto, él fue un pecador. Sí. Nosotros escuchamos del cambio en su vida. Y todos nosotros debemos tener este mismo testimonio. El testimonio que nosotros rechazando a nosotros mismos, porque negando a nosotros mismos, porque somos pecadores, necesitamos la obra del Espíritu Santo en nosotros. Tenemos que creer en Jesucristo, necesitamos conocer a Él. Pero dice, no se fiaba de ellos. Ustedes saben que esta palabra confiar o fiar es una palabra que habla de fe. Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos. Esta es la razón que, hermanos, necesitamos. La cuestión no es si nosotros confiamos en Él, es que si Él confía en nosotros. Él va a confiar en nosotros, va a hablar, va a entrar, va a cambiar, pero dice, conocía a todos. Él sabía si es una persona verdadera en Cristo o no. Yo no puedo mirar y ver y decir, hey, es que sí, estoy 100% seguro que ustedes son cristianos. Muchos me preguntan, hey, pastor, ¿qué piensa de mí? ¿Cómo? Yo no soy el juez. No puedo ver lo que está pasando en ustedes. Y ustedes no pueden ver lo que está pasando en mí. Sí, tenemos fruto. Pero ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo, hermanos, que necesitamos tener algo real. Y Cristo Jesús dice, conocía con intimidad a todos. En este sentido que Él sabe si hemos recibido a Cristo o no. Dice siempre que los apóstoles, creyendo en Él, excepto que Judas Iscariote, Cristo sabía o conocía de Él exactamente lo que estaba pasando en su corazón. Él sabía que es un ladrón, sabía que es que iba a traicionar a Él. Él sabía todo esto. Esta es la razón que dice esto. Y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y nota, sabía lo que había en el hombre, y es la próxima cosa, había un hombre de los fariseos. No tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Ustedes están entendiendo esto, ¿verdad? Que este hombre Nicodemo es como rabí de los judíos, los israelitas, pero no tenía una relación personal con Cristo Jesús. Había un hombre de los fariseos apartados, separados. Fariseos, el grupo más religiosos de todos, ayunando, diezmando, cosas que nosotros decimos que son cosas importantes, ellos hicieron. Muchos de ustedes no han ayunado, tratando, pero diciendo la comida ganando. ¿Qué hago? Es que no cumpliendo. Es que impresionante el poder de la comida mexicana, ¿verdad? Qué tentación. Pero el problema es la debilidad de nosotros. Necesitamos a Jesucristo, necesitamos al Espíritu Santo. Pero es increíble lo que ellos, diezmando de todo, hasta semillas pequeñas y todo, y contando y diezmando y
ayuno y oración, todo esto, pero nada real en la mayoría de ellos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche. Este es algo que debemos captar la atención, ¿verdad? Llamar la atención a nosotros. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Está aceptando a él como el Mesías? No, dice como maestro, que es nada más un rabí. Nicodemo, un principal entre los judíos, y no está llamando, excepto que rabí. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué dijo? De cierto te digo. ¿Está hablando a quién? Nicodemo. Te digo. Esta no es palabra para cualquier tal fulano. Esta es palabra, está mirando a Nicodemo. Nicodemo está diciendo: oh, tú eres un maestro excelente. Sabemos que has venido de Dios como maestro. Y muchos, oh, gloria a Dios, que está reconociendo a Cristo Jesús. Pero no. De cierto te digo. Y esta palabra de cierto es amén. Amén. Es como nosotros cuando hay un acuerdo. Amén. 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 Te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo va a condenar a sí mismo. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? No tenía nada de entendimiento. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Oh, qué locura, ¿verdad? Esto es imposible, pero también, hermanos, es imposible nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. No es voy a tomar una decisión. Entrar en las aguas del bautismo, estamos confesando a Cristo Jesús como nuestro Señor. Que hemos recibido a Él, conocemos a Él, creemos en Él. Respondió Jesús: de cierto, otra vez, te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Inmediatamente, un erudito en el Antiguo Testamento va a pensar en Ezequiel 36, que habla del agua y del Espíritu Santo. Luego habla de los huesos secos. Y este rabí, el rabí de los israelitas, que no tenía nada de entendimiento, no pensaba en esto. No puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Está predicando el Evangelio a Nicodemo. Nicodemo llegó pensando que iba a cuestionar a Jesús, y ahora es el Jesucristo cuestionando a él, preguntando acerca de él.
El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? El maestro de los maestros de Israel, que no tenía entendimiento espiritual. Estoy hablando de ustedes. ¿Tienen una relación vital con Cristo? ¿Una relación real con Cristo Jesús? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Tiene que ver con testimonio. Ustedes que conocen inglés pueden entender probablemente ustedes también. Y dice Mike Johnson siempre que nosotros debemos tener un testimonio, no es que testimonio, ¿verdad? Como phony, es que debemos tener un testimony, en inglés testimony, en lugar de testimony. Muchas veces nosotros pretendiendo. No, necesitamos ser real. Y está diciendo que él es un líder, todo, respetado y todo, pero no tiene lo que todos nosotros necesitamos. A conocer a Jesucristo y someternos a Él. Y necesitamos a Cristo a fiar en nosotros, porque Él conoce lo que está dentro de nosotros. Y si Él está confiando en nosotros, si Él está hablando a nosotros, si Él está cambiando a nosotros, es algo vital, es algo real. Por ejemplo, cuando yo recibí a Cristo Jesús en 1971, yo tenía una relación personal con Jesús. Yo no tenía perfecto entendimiento de lo que estaba pasando, pero me acuerdo que yo había pasado al frente varias veces orando. Y hay veces hasta llorando, pero no tanto, pero me acuerdo que llegó un momento a que había quebrantamiento de mi corazón. Y es interesante, para sanar el corazón quebrantado muchas veces tiene que quebrantar a nosotros. Y me quebró el orgullo, pensando que yo podía limpiar a mí mismo, yo tratando, sirviendo y todo esto, y no podía recibir nada. Mi pecado acusándome, destruyéndome, pero gracias a Dios, quebrándome en arrepentimiento, y yo clamando al Señor, me habló, me reveló, y gracias a Dios fiaba en mí. Y me acuerdo que después de levantar, el pastor, ¿qué está pasando? Yo quiero bautizarme. Y yo sabía la diferencia. Yo, una persona de la religión, pero no bautizado. Y yo sabía que yo necesito confesar mi fe en Cristo Jesús. En este momento yo se fue a la casa para hablar con mi papá. El pastor me pidió, ¿has hablado con tus padres? Y yo, aunque 18 años, yo fui y yo hablé con ellos. ¿Por qué? Estaban apoyándome. Yo trabajaba y mi salario, $1 por hora, ganando mucho, ¿verdad?
Entonces, yo tenía un carro, mi papá, grande bendición. Y yo quiero bautizarme esta noche en la iglesia bautista. Y me acuerdo, ¿qué? ¿Cómo? Como un desastre, ¿verdad? Pero en la noche yo recibí el bautismo. Y la realidad es mi vida totalmente cambiada. ¿Por qué? No es que yo confiando en Cristo, es Cristo confiando en mí. Confiaba en mí, cambió mi vida, me habló, me reveló su presencia. Y no estoy diciendo que yo llegué a la perfección, no. Estoy batallando todavía como el apóstol Pablo. Yo prosiguiendo a Cristo, necesito seguir a Cristo, recibir de Él, obedecer su palabra, pero en este momento algo pasó. Y me acuerdo, y yo he hablado mucho de esto, pero yo quiero animarles a bautizarse. Si ustedes tienen a Jesucristo, porque me liberó. Saliendo de las aguas del bautismo por la primera vez, yo sentía totalmente limpio de todos mis pecados. Y fueron muchos pecados. El poder de Cristo Jesús. Hermanos, este es lo que estoy predicando, ministrando. Y vamos a tener servicio de bautismo en la tarde, en el servicio. Después del servicio vamos a terminar. Y si ustedes no han recibido el bautismo y ustedes conocen a Cristo, tienen la plenitud de Dios en ustedes, deben bautizarse. Y decir, yo, un discípulo de Cristo Jesús, yo conozco a Cristo, yo quiero seguir a Cristo con todo mi corazón. Y ustedes van a experimentar algo tremendo. Okay. Yo quiero enfatizar algunas cosas. Yo orando una oración, pero no nada más una oración con un pastor. Yo estaba orando, hablando, y algo pasó que me cambió. En las aguas del bautismo esta mañana yo estaba bautizando a una muchacha de 18 años y su confesión de fe. He recibido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Y le amo a Él mucho. Y llegó una explosión del Espíritu Santo sobre mí. Casi no podía contenerme. Y yo bautizando, ahora estoy sintiendo la gloria de Dios, pero bautizándola. Y había tanto de la gloria de Dios sobre ella que yo, Es que, ¿qué estoy diciendo, hermanos? Es real. Es del Espíritu Santo. Es algo del Espíritu Santo dándonos vida, cambiándonos. Sí, yo y ella hicimos una profesión de fe. Yo tenía una experiencia. Fui bautizado en la tarde, pero hermanos, la cosa es que más que nada, ¿cómo es posible conocer que yo soy cristiano? Porque Cristo fiaba en mí, me habló, me salvó, me cambió, sabiendo que yo tenía ganas de conocer a Él. No es una religión. Yo había vivido en la religión. No, yo tenía religión. Fue una relación personal con Cristo, creyendo en Él. Y gracias a Dios, Él estaba trabajando, estaba moviendo, estaba realmente por meses me había hablado. Y totalmente cambió mi mente, mi corazón.
gracias a Dios entró. Dice la palabra de Dios, mi Padre y yo vamos a entrar, morar en ustedes. Esta es preciosa palabra, lo que he experimentado. Y pienso que muchos de ustedes también. Es el testimonio de ustedes. Pero hermanos, decir que yo creo en Cristo Jesús, dice en Santiago que hasta los demonios creen en Cristo. Pero Cristo no confiaba en ellos porque sabía que ellos tenían odio de Él. Él nos conoce y no es posible engañar a Dios. Necesitamos el Espíritu Santo dando testimonio de la realidad de nuestra fe. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias que hay un evangelio que tenemos que creer. Y en lugar de muchas señales, la señal que necesitamos ver es la resurrección de Cristo Jesús. Porque Él resucitó de entre los muertos, tiene poder, potestad para cambiar, salvar, dar vida a cada uno de nosotros. Ayúdanos a confiar en Cristo y gracias que Cristo Jesús confiando en nosotros también. Ayúdanos a tener algo tan real, tan vital en nuestras vidas. Y pedimos por cada uno de nosotros y el servicio de bautizos esta noche que podamos tener un buen tiempo y ver varias personas profesando, confesando su fe en Cristo Jesús. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.